¿Les parece? Comenzamos rezando el Ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y por su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos a todos a este quinto congreso organizado por la Asociación Cultural Luz de Trento, España y la Fe. Un congreso que es el quinto, pero que es el primero que organizamos en el Valle de los Caídos, porque este tema, España y la Fe, lo merece, y yo creo que no hay ningún sitio mejor para hablar de lo que se va a hablar hoy que el Valle de los Caídos, ¿no? Una demostración de esa grandeza católica que tuvo España hasta no hace mucho tiempo. Nosotros cuando nos preguntan qué hacer, cómo luchar por España, tenemos claro que el combate es uno: luchar por la patria católica. Y citando a don Antonio Caponetto, decía, cuando le preguntan qué hacer, él dice: la patria católica. ¿Cómo hacerla? Por la fuerza. ¿Cómo ser fuertes? Por la unión. ¿Cómo unirse? Sobre la verdad política. ¿Cuál es la verdad política? La patria católica. Es el tema más importante y es el tema precisamente que escogimos para la asociación Luz de Trento, un nombre que da a entender, ¿no?, esa unidad indisoluble entre lo que es España y la fe, porque España, todos lo sabemos, nació en el 589 y su unidad, lo que determina su unidad, es precisamente la fe cristiana. Por último, decirles que un gran intelectual como don Ramiro de Maeztu, un pensador insigne, referente de Luz de Trento, decía que España era una encina medio sofocada por la hiedra. Estas palabras, casi 90 años después, habría que actualizarlas y decir que España es una encina a la que ha ahogado la hiedra. Pero los que queremos que España viva, los que queremos luchar y seguir luchando por la reconstrucción de esa España católica por la que tantos han dado la vida, tenemos que tener claro que solo volverá si volvemos a ser, en primer lugar, nosotros personas virtuosas, si volvemos a ser nosotros católicos no de palabra, sino de obras, y si tenemos claro que la fe cristiana debe ser el fundamento de todo nuestro actuar político. Para hablar de España y la fe en el momento actual, hemos invitado, y ha tenido el detalle de aceptar nuestra invitación, Monseñor Juan Antonio Reig Pla, al que muchos de ustedes conocen y al que en nombre de la asociación pues agradecemos hablar y dar claridad cuando hay cuestiones confusas. En medio de la confusión siempre es de agradecer para un católico que un obispo alce la voz y dé claridad en aquello en lo que hay confusión sembrada. Y en segundo lugar, pues agradecerle también, ¿no?, todo lo que ha hecho, y particularmente yo creo, pues un obispo que cuando había emergencias sanitarias tuvo siempre claro que la emergencia primera es estar en gracia de Dios y que los templos no deben cerrar, pase lo que pase. Muchas gracias.
por las palabras de presentación y gracias por vuestra presencia. El tema que me proponen es España y la fe en el momento actual. Como pueden imaginar, es un tema ambicioso y no sé si soy el más apropiado para desarrollarlo, pero he tomado una serie de apuntes así rápidamente para situar este tema en el tiempo que tenemos. Me dice Asís que hemos empezado a la 1:30 pasada, que hay que acabar necesariamente a las 2:20. Pues con este tiempo vamos nosotros a intentar aprovecharlo. Entonces, España y la fe en el momento actual. ¿Y qué entendemos por España? Que es la primera palabra. España y la fe en el momento actual. ¿Qué entendemos por España? Porque esto ha sido una reflexión continuada a lo largo de tantas y tantas generaciones. Yo, inspirándome en Manuel García Morente, que tiene 2 conferencias sobre este tema, una pronunciada en 1933 en Tetuán y otra en 1942 en Madrid, sobre el tema de España, él dice que habría que distinguir entre sujeto y persona. Él entiende, igual que referido a cualquiera de nosotros, una cosa es el sujeto temporal, que tiene acontecimientos propios, como el de esta mañana, y otra cosa es lo que define todo su itinerario como persona. Pues en España hay acontecimientos temporales que pueden ser de un signo o de otro, pero el denominador común que le da un carácter personal a lo que es cuasi persona, que en este caso es la patria, la nación, España. Es decir, ¿qué habría que decir? Decía que España al menos se fue edificando y construyendo, y él distingue 4 etapas. Una es la etapa de preparación, donde, diríamos, más allá de lo prehistórico, comienza con lo que fue, diríamos, los pueblos que habitaban esta tierra y que después entraron con el proceso de la romanización. Con la romanización nos llega esa civilización romana, con lo que es la impronta de la fe que llega pronto a España, esta tierra, pues nacen los comienzos de la fe, toda la España visigótica, bueno, pues todo lo que supone una etapa de preparación donde, diríamos, se va construyendo una entidad, una identidad de lo que puede ser lo hispánico. Dentro de lo visigótico hay que distinguir entre el arrianismo y como cristianos, y después ya el catolicismo desde la conversión de Recaredo. Pero diríamos que es una etapa de preparación, ¿no?, donde ya la semilla del Evangelio va produciendo su propia realidad y va fermentando, según las palabras de Jesús, como la levadura va fermentando la masa, o como la luz que viene a disipar tinieblas. La segunda etapa, más allá de la preparación, es lo que él llama el momento en que todo un pueblo, invadido, en este caso por la realidad musulmana, los árabes, se va concentrando poco a poco con la lucha contra el infiel, en el lenguaje de la época, ¿no? Y esto, lo que hemos llamado reconquista, pues es una etapa en la que se va consolidando un modo de ser de los distintos momentos y de los distintos reinos que van afrontando una situación que salva a Europa de una invasión, la que ha sufrido esta tierra, y que, digamos, es la puerta de lo que llamamos Europa, y va salvaguardando de lo que es la presencia del infiel. Eso ya da una consolidación a la personalidad, si lo podemos llamar así, más allá del sujeto, la personalidad de lo hispánico. El momento, diríamos, de consolidación de toda esta realidad que va fermentando, la pone García Morente en lo que significa ya la unidad de lo hispánico con la expulsión con la conquista de Granada, y lo que da, diríamos, una identidad católica a nuestro pueblo, que coincide a la vez, así lo ha querido la providencia, con la expansión universal. Ese es el momento, a la vez con los reyes católicos, de la consolidación de la unidad de lo hispánico y de la expansión hacia lo que llamamos el Nuevo Mundo. Y por tanto se lleva una impronta de una personalidad que ha ido cuajando en el tiempo. En la conferencia de 1933 en Tetuán, todavía García Morente no ha sufrido el impacto del Evangelio y la conversión. La conversión le vino en París, él es un converso, era profesor de aquí de la Universidad de Madrid, y exiliado en París, hay un libro que lo narra él, el hecho extraordinario, pues escuchando la música en una noche, diríamos,
en que él comprende que no dirige él su vida, sino que alguien la va llevando, pues entra en la conversión. Por tanto, su conferencia sobre este tema de 1942 ya no dice simplemente que todo lo que se iba construyendo en esta tierra tenía como trazo común lo que era la salvaguarda de la dignidad moral. Ya era lo hispánico, era eso, la salvaguarda de la dignidad moral y la hidalguía. La hidalguía con el referente, diríamos máximo exponente de nuestras letras, del Quijote de Cervantes. Pero en 1942 ya Converso dice que lo que caracteriza la personalidad de lo hispánico y que le da un carácter de universalidad con el Nuevo Mundo es el hecho mismo de la religión. Es el hecho de la catolicidad, de lo católico. Tal manera que, más allá de lo que puede ser la personalidad de los franceses, de los alemanes, de los italianos, de los anglosajones, dice aquí hay una realidad que se comprueba en lo que es la propia realidad del territorio España y de lo que va a ser la presencia de España en el Nuevo Mundo, donde lo que ha primado no es simplemente la geografía. O sea, España no es la geografía sin más. Ni siquiera la lengua siendo tan importante, porque es el vehículo de todo, de la cultura, del arte, etcétera, de la expresión humana. Dice, España no es simplemente la lengua, no es simplemente la geografía, ni siquiera el arte, las letras, es decir, todo lo que ha significado como exponente máximo del espíritu de nuestra cultura. No, dice, el hecho más singular, por eso no ha hecho como los anglosajones cuando van a otros países de conquista y acaban en el mercantilismo, en la búsqueda de riqueza sin más, ¿no? Aplastando los pueblos. Lo nuestro ha sido lo católico que se expande, porque España, incluso cuando llega al Nuevo Mundo, está con otros, pero para otros, y viviendo con ellos, no aplastándolos, sino viviendo con ellos y transmitiéndoles lo que para, diríamos, el talante o el modo de ser de lo hispánico es lo más importante, y que ha aunado a personalidades tan distintas y terrenos tan diferentes como puede ser Galicia o todo el norte de España, más parecido a lo que es Europa, a lo que es el sur, o lo que es la misma Castilla, lo que es todo el Mediterráneo. Somos, diríamos, como tierra diversos, incluso en el modo de ser de las personas, pero hay una realidad que se ha ido cuajando y que ha generado lo que llamamos lo hispánico, que no es simplemente la salvaguarda de la dignidad moral. España en los pueblos hermanos de Hispanoamérica y en Filipinas ha propagado la fe, ha vivido con ellos, se ha unido con ellos, ha hecho el mestizaje, no ha querido, diríamos, arrasar esos pueblos y enriquecerse con sus productos, sino que ha convivido y ha hecho, diríamos, sujetos de la misma corona, en este caso, a otros pueblos o otras realidades con las cuales ha convivido y ha generado algo que es único en el mundo y en la historia de la humanidad. Lo hispánico, en 1943, Manuel García Morente dice, es la identificación esencial y sustancial de España con la fe católica. Dice él. Es verdad que esto que le da no solo un carácter, diríamos, de lo que es este territorio nuestro, que es muy circunscrito, más allá de los Pirineos, hacia abajo, y que concluye, diríamos, en lo que es la península. Es decir, lo lleva a un modo de ser para todos, con la virtualidad de querer que todo el mundo viva bajo la verdad de Jesucristo, en el seno de lo que es la Iglesia Católica, lo que en aquel momento podemos llamar la cristiandad. Este sería, diríamos, si hablamos de España, es el carácter específico de lo hispano, donde España y religión católica, lo hispánico y la religión van unidos no accidentalmente, sino sustancialmente. La esencia de la personalidad, ¿no?, del sujeto que tiene distintos acontecimientos y avatares, pero va cuajando como una realidad, que es el carácter y lo que es la propia persona, lo que distingue a España es esto mismo. Es verdad que desde 1700 en adelante, toda esta expansión que ha propiciado España, dice García Morente, llega un momento en que pues todo lo que es ya las revoluciones y el modo de ser de otros pueblos que llegan a otros territorios y que están atravesados desde lo que fue la división de la cristiandad por la Reforma y después por el laicismo y después por todo lo que supone el proceso de la Ilustración, España se retira.
ya no está en ese, diríamos, campo de universalidad de lo católico, sino que se retira concentrada sobre ella misma y desde ahí han pasado una serie de acontecimientos. Bueno, pues allí se acuñó el término de lo hispánico como hispanidad y el término, diríamos, de si esa persona la tuviéramos que definir, ¿cómo la definiríamos? Más allá de, digamos, de lo que da de sí el carácter hispánico representado en la figura a la vez de Don Quijote de la Mancha y de Sancho, el realismo y el idealismo del caballero y, por tanto, de lo que es la dignidad moral y de la lucha frente a cualquier dificultad, diremos, la figura de esa persona cuaja en lo que llamaríamos el caballero cristiano. Es lo que dice García Morente, ¿no? Y la expresión máxima de esta realidad, tanto del realismo de Sancho como del idealismo del Quijote, es la misma figura del Quijote y Sancho Panza. Bueno, pues se ha dicho esto como introducción, ¿no? Todo esto ha ido ocurriendo, digamos, hasta que empezamos nosotros una realidad totalmente nueva, en la que se suma la realidad de España a todo lo que ha sido la crisis de Occidente. Y ahora estamos en un momento, digamos, de verdadera decadencia de esto que acabo yo de decir, y por tanto un momento de impasse donde hay que darse cuenta de que esta es una realidad totalmente nueva y donde hay una serie de reclamos y de requisitorios por los cuales nosotros podemos responder. Proceso seguido en Occidente. Esto era una pequeña introducción para decir, cuando hablamos de España, ¿de qué hablamos? Si hablamos de un territorio, de la geografía, no simplemente hablamos de la lengua, no simplemente hablamos del arte, de todo lo que significa la literatura y todas las expresiones del propio espíritu de lo hispánico, sino de lo que era consustancial a este modo de ser. Bueno, pues todo eso, digo, como cayó en su momento el Imperio Romano, pues hay un proceso de decadencia que en España ya lo arrastramos desde varios años, pero que va unido también al proceso de crisis de Occidente. ¿Qué pasa en Occidente? En Occidente, lo digo rápidamente como vomitándolo para ir avanzando, para poder proponer algo al final como respuesta. En Occidente, desde el Renacimiento, se da lo que llamamos la pérdida del teocentrismo, Dios que está en el centro y por tanto es la explicación de todas las cosas. El origen es la creación, el hombre es imagen y semejanza de Dios, desde ahí se entiende y entiende la propia realidad, el sentido de su vida y su meta. Esto lo llamamos teocentrismo, Dios en el centro como explicación de la realidad. Este teocentrismo es como Dios en el centro, que es apartado para colocar en el centro lo que llamamos el humanismo, el hombre. Empieza dentro de una sociedad cristiana, como es el momento del Renacimiento, con todas las características de una sociedad cristiana, pero ya, diríamos, se da ese giro antropológico donde en vez de colocar como explicación de la realidad a Dios, colocamos al hombre, de primera etapa. Con la Ilustración lo que hacemos es exaltar una de las dimensiones de lo humano, específicamente humana, que es la razón, más allá de la razón como capacidad de entender las cosas, con el racionalismo y, por tanto, con el desplazamiento de Dios y el cultivo de la razón, que acaba siendo la razón instrumental, la que sabe hacer cosas. No la razón que quiere preguntarse por la verdad total, por la verdad, diríamos, que da respuesta a todos los interrogantes humanos, sino simplemente aquella razón instrumental que nos hace adaptarnos a la realidad que tenemos delante, transformarla y hacerla, diríamos, servible para el hombre. La modernidad es la exaltación a la vez de la razón, dicho rápidamente todo, pero con una particularidad, la exaltación de la libertad. La exaltación de la libertad, de tal manera que la libertad cada vez se va difiriendo más como independencia de todo. Ahora, en el proyecto final que estamos viendo, con todo el desarrollo de lo que supuesta la modernidad con la posmodernidad, incluso la independencia del propio cuerpo. Es la independencia, y eso es lo que provoca desde la Revolución Francesa y todo lo que significa todo ese proceso largo que nos ha conducido hasta aquí. La exaltación de la libertad y el positivismo cientifista, ¿no? La realidad simplemente la podemos averiguar y aclarar por la ciencia, por el positivismo científico, por un tipo de razón que solo se fía de la experiencia evaluable y que todo lo demás lo deja en suspenso. Bueno, pues diríamos la característica más fuerte de la modernidad, con los grandes relatos explicativos, esta es la razón de lo que es la propia realidad. La posmodernidad, dicho rápidamente, es la exaltación de la soberanía del individuo,
Es donde estamos viviendo ahora nosotros. La exaltación de la soberanía del individuo, donde toda realidad es simplemente contemplada como una construcción social. Esto es decisivo para entender dónde estamos. O sea, hoy no hay ninguna ley que se apruebe, sea autonómica, sea nacional, donde no se exalta o el carácter de lo que es la soberanía radical del individuo. La soberanía sin nada que le preceda, con una libertad que no tiene nada que le preceda y por tanto es una libertad negativa. No hay, ningún precedente de la libertad y esto pues ha tenido distintas formas de manifestarse, pues desde lo que es, el emotivismo, la exaltación, de las emociones, de los sentimientos, de lo que es afectivo, la exaltación de los derechos, simplemente adecuados a los propios deseos del individuo, etc. Como, marco referencial para poder convivir en todo este conjunto, desde la modernidad hasta hoy, y con lo que después fue el impasse de las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues se creó lo que llamamos los derechos humanos. Los derechos humanos son una realidad que en su origen, podríamos decir, tenían delante todavía una sociedad bañada por el cristianismo y por el catolicismo, pero que no están fundamentados en la naturaleza de la persona y por tanto esos derechos eran derechos. La Iglesia tardó mucho en aceptar ese lenguaje, porque si no están radicados en la naturaleza de la persona que precede a la libertad, y por tanto hay un orden previo al de la libertad subjetiva, pues entonces ya acaban siendo derechos aquellas cosas que cada uno como deseo expresa, que es donde estamos. El marco de convivencia era pues, lo que llamamos los derechos humanos. Pero la posmodernidad, insisto, lo que hace es exaltar la soberanía del individuo y decir todo, la misma persona, la misma realidad del cuerpo, la misma orientación de la persona, todo es una construcción social. Y por tanto lo que hay que hacer desde la filosofía llamada así constructivista es deconstruir el cuerpo, todo lo que hemos conocido y que explicaremos rápidamente después. Bueno, esto que he descrito tan rápidamente, ¿cómo lo podemos llamar? Hemos de llamarlo, pero entendido bien, una decadencia o una crisis espiritual. Pero claro, la palabra es peligrosa. O sea, la espiritualidad a la que me refiero es una crisis de los dinamismos espirituales de la persona. En definitiva, es una crisis de la verdad, que es un dinamismo propio del entendimiento, captar la verdad. Hoy se resiste la inteligencia a querer averiguar la verdad más que la verdad, positiva de la ciencia, con lo que he llamado el cientifismo. Es no que seamos nosotros, en este sentido, pues más pecadores que las generaciones anteriores o menos pecadores, no. La crisis no es de espiritualidad entendida así, sino la crisis es una crisis de la razón. Es una crisis de la verdad. No es una debilidad de la razón, es un colapso de la razón. Esto que yo he sufrido ahora viniendo hacia aquí, hemos sufrido 2 atascos de coches, ¿no?, para llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, pues llega un momento que no lo puedes mover. Y esto es lo que le ha pasado. Es decir, el eclipse de Dios nos ha dejado a oscuras. Si el hombre se entiende cuando se sabe dependiente y amoroso de la sabiduría de Dios. Y por tanto se aclara con su misterio, porque cada uno de nosotros somos un misterio. Y para aclararte tienes que saber el origen y el orden impreso en tu realidad. Si no, si tú sustituyes primero la creación y después la metafísica, que explica la realidad de lo contingente en lo necesario, ¿en qué te quedas? Te quedas en el evolucionismo, el azar, y por tanto no hay identidad. Y esto es lo que nos ha sucedido. La persona no tiene identidad y por tanto no tiene ningún orden que guardar. Y por tanto la libertad arbitraria negativa, que no le precede nada, es la que comanda y gobierna y por tanto hasta el delito se puede llamar derecho, que es lo que nos ha pasado con el aborto, la eutanasia, etc. Como luego explicaré. Es una crisis espiritual de los dinamismos espirituales. Es una crisis de la razón, tiene un colapso mental, o sea, no puede, no quiere, no se atreve a afrontar el tema de la verdad y de la verdad en su sentido total, como lo averigua la metafísica y como nos viene por la fe en el hecho mismo de la creación. Benedicto XVI insistía mucho que era muy importante para la Iglesia la católica y para la transmisión de la fe
averiguar bien lo que significa la teología de la creación y compatibilizarla con todos los descubrimientos de la ciencia para hablar verdaderamente del sentido de lo que somos, del orden y de la meta de lo que somos. Con la crisis o el colapso mental de no querer afrontar la verdad, eso es lo que ha pasado a Occidente, con el positivismo cientifista, etcétera, etcétera, con la razón instrumental, se ha pervertido la libertad. Esto lo leerán ustedes de la manera más extraordinaria si leen el capítulo 1 de la carta de San Pablo a los romanos, donde describe la asociación romana. Dice, se han entontecido en la razón, pudiendo conocer a Dios a través de las realidades creadas, no han querido conocer. Y han pervertido su libertad, de tal manera que se han hecho verdaderamente personas irracionales. Y entonces describe todo lo que era la decadencia de Roma, que es la decadencia ahora mismo de la civilización occidental. Es lo mismo. Todo lo que pasó entonces está pasando ahora mismo. Es la perversión de la libertad. La libertad tiene como contenido siempre el ser de la propia persona. Y por tanto, lo que hace es descubrir por la inteligencia el orden propio impreso en la naturaleza de la persona. Benedicto XVI decía en un momento ya al final de su pontificado, en una de las charlas, las últimas que hizo por Navidad, en la felicitación navideña a la curia romana, cuando se hizo cargo de la ideología de género, no es que tiene mucho escrito Benedicto XVI sobre esto, dice, el hombre es libertad, pero también es naturaleza. Lo mismo dijo en el Bundestag, cuando habló a los animales en el Parlamento, ¿no? Dice, ustedes han encerrado la razón haciendo, digamos, una frontera de cemento y no la dejan asomarse a la realidad. Y por tanto están en la subjetividad de una libertad que no tiene nada que precederle ni se asoma a la realidad del ser. Y por tanto ustedes están sin saber lo que es el bien y así es muy difícil gobernar. Por eso les decía, hagan ustedes como Salomón, que pidió a Yahvé la sabiduría para gobernar a su pueblo. ¿Qué ha pasado además de estos fenómenos espirituales en Occidente? De lo que es la crisis de la verdad por el eclipse de Dios, la perversión de la libertad, algo diremos que es ya, diríamos, muy difícil de salir de ahí, que es la crisis, cuando no el apagón de la conciencia moral. La conciencia moral es la gran salvaguarda de nuestra realidad como ser. La conciencia moral no me refiero a la consciencia de saber que estamos aquí, sino de que si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. La conciencia moral es el órgano natural donde escuchamos en nuestro interior la voz de Dios que habla la conciencia. Cuando no tenemos ese resorte, no sabemos distinguir entre el bien y el mal. O sea, por poner ejemplos sencillos, si viene una hormiguita y se mete en mi oído, pues ya inmediatamente toda mi sensibilidad reacciona y procuro quitar la hormiguita para que no me dañe el oído. Pero si no sé distinguir entre el bien y el mal, voy a la deriva, porque imaginen ustedes a qué queda la libertad humana cuando no es gobernada por el acto racional del juicio, que distingue entre el bien y el mal. Cuando se ha ocultado y se ha apagado la conciencia moral, no somos más que un haz es como la gavilla que hacemos después de segar, un haz de emociones, de sentimientos, de afectividad, de impulsos, que las grandes organizaciones de la ingeniería social de masas han ido generando en nosotros y que van despertando cada vez más deseos, más deseos, más deseos, y nos llevan hacia donde ellos quieren, porque no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Dicho esto, para concluir esta etapa, y rápidamente, donde España, de manera particular, ahora ya entraríamos un poquito más en España, ha sufrido un brutal ejercicio de la ingeniería social. Las razones históricas son muy claras, porque donde ha estado España ha llevado el catolicismo. Donde ha estado España ha llevado ese ideal que decía García Morente de la consubstancialidad de lo hispánico con la religión y por tanto con la dignidad de lo moral y con la hidalguía de aquel que quiere ser el caballero cristiano. Y eso ha provocado verdaderamente odio, rabia, envidia a lo que es lo hispánico. Y toda la leyenda negra y todo lo que ha sufrido España viene de ahí. Viene de ahí, por tanto, había un momento en que se tomaba España como un laboratorio para deshacerla, para deconstruirla, en el lenguaje que ellos utilizan, ¿no? Era irresistible mantener esta España. Ya hubo su etapa, diríamos, violenta en lo que fue la Primera República Española y después todo lo que supuso con el afán de sovietizar España y, por tanto, arrancar del alma de los españoles la religión y todo lo que significa el hecho católico. Aquello fracasó, después ya vino lo que sabemos de la confrontación y la guerra y después pues ha venido toda una etapa, ahora estamos en otra. Pero diríamos,
el objetivo fundamental, no lo olviden ustedes, de la ingeniería social es acabar con la civilización cristiana. Yo esto lo he escrito muchas veces. Hay personas que dudan en esta expresión. A veces pues, recurren a todo lo que significa los mundos ocultos del secretismo, de la masonería, de todo lo que significa el nuevo orden mundial o todo lo que son el gran poder financiero, etcétera, etcétera. Den la explicación que quieran. Pero el enemigo a batir es la Iglesia Católica. Las iglesias de confesión evangélica han resistido menos el embate. Y el momento que está viviendo ahora la Iglesia Católica es un momento verdaderamente difícil. Pero el enemigo a batir es ese. ¿Por qué? Porque con la Iglesia Católica, diríamos, todo lo que yo he dicho como crisis desaparece. La luz del Evangelio hace que desaparezca, como desapareció, por hacer un homenaje a los organizadores en el Concilio de Trento, todo lo que significan los problemas que había creado sobre la libertad y la gracia el tema de la Reforma, y todo lo que significaba sobre la identidad misma de lo que es lo que más preocupa a toda persona, que es la salvación. Y esto, en este caso, era irresistible. Por tanto, se han cebado con España. Lo han tomado como un laboratorio a destruir, para acabar con todo lo que ha significado ella, ahora en la pequeñez de lo que somos, y todo lo que ha significado con la expansión universal de lo católico. ¿Cuál es el proceso seguido para destruir la fe y deconstruir lo humano? Pues rápidamente, por situarnos ya en la época que estamos viviendo. Lo primero, diríamos, para mí lo más significativo, después de todo lo que ha sido la etapa del régimen anterior, es que lo que hemos llamado consenso nacional, transición nacional, nacía viciado. Nuestra Constitución no nombra a Dios. Y eso que lo denunció pues, el que fue entonces cardenal de Toledo y algunos más, y que pasaba casi desapercibido, vivíamos una etapa de euforia por varias razones. Porque era la etapa, recuerden ustedes, del llamado posconcilio. O sea, esto ocurre a partir del año 75. La realidad que se está viviendo en España es la aceptación de lo nuevo por lo nuevo, no porque sea bueno. Todo lo que entraba era bueno porque era nuevo, no era analizado, no era discernido, pero esto que viene es bueno o no es bueno. Nuestras universidades trabajaron en la línea contraria, diríamos, y ganaron la voluntad de muchos y de muchos jóvenes, porque todas estas cosas que son las ideologías nacen todas ellas en las universidades y desde ahí se van promoviendo a través de organizaciones y a través de partidos, ideologías, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Pero diríamos, el defecto mayor, más allá de los agujeros que tiene la Constitución, es que no nombra a Dios ni lo pone en el eje de lo que puede fundamentar lo que es la dignidad de la persona humana. Por mucho que se diga la dignidad de la persona humana, si no se asienta en la realidad de la naturaleza humana y por tanto si no se asienta en lo que es el proyecto de la creación y lo que hemos llamado y venimos llamando la ley natural, no tiene ninguna consistencia. Pueden hablar de la dignidad humana todo lo que quieran. La dignidad humana, al final, ¿qué ha significado? El delito del aborto pasado a ser derecho y ahora promovido para ser derecho en la Carta Fundacional Europea. ¿Habrá, diríamos, aberración más grande? Pues esto es exactamente. Más allá de los agujeros propios, ¿no? Veo aquí a Pin que hemos combatido varias batallas. Artículo 15 de la Constitución. Todos tienen derecho a la vida. Todo significa que no tienen derecho a la vida los no nacidos, ni aquellos que están en la muerte o en el momento final, ¿no? Es decir, la contradicción, pero es por el hecho fundamental de todo lo que eran las cartas constitucionales, de comenzar en nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre de Dios. No es suficiente que se nombre a la Iglesia Católica, porque claro, la ingeniería social lo que quería es que lo que arrancaba del designio divino de la creación y por tanto de la alianza, comenzando por la alianza del Sinaí, lo que llamamos el decálogo, las 10 palabras para vivir, que nosotros llamamos los 10 mandamientos, la ley natural, si tú le quitas el soporte de Dios y de la ley divina, pasa a ser una opinión. Y si pasa a ser una opinión, y esto es lo que ha pasado en España, pues ya las opiniones son cambiadas por los grandes operativos de la ingeniería social en lo que llamamos la ingeniería de masas. O sea, la propaganda, todo lo que significa los medios de comunicación, el cambio de las ordenanzas de la enseñanza, las universidades, etcétera, eso acaba pues con una opinión más que es la Iglesia y que
se le arrincona para que hable solo en el ámbito de lo privado, porque cuando sales, diríamos, a la plaza pública, ya dirán usted qué hace. Yo dejo de ser ciudadano porque soy obispo y no puedo hablar en la plaza pública, sino tengo que hablar en la sacristía y de manera privada, y ojo con lo que digas. Es decir, pues esto es exactamente lo que nos ha venido pasando. De tal manera que en el ámbito político, insisto, lo peor que nos sucedió fue ese momento en que nos estuvo a la altura por parte de todos aquellos políticos que estaban organizando una realidad de consenso y de transición, olvidando, diríamos, el eje donde se sostiene todo el edificio de lo que ha sido la personalidad más allá del sujeto que es España. En España, a través de las universidades, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación social, organizaciones no gubernamentales, lo que se ha dado es lo que llamamos la revolución cultural al estilo de Gramsci. Antonio Gramsci es un comunista italiano que escribe cartas desde la cárcel donde organiza todo lo que va a ser un cambio de las sociedades no violento, no a través de las armas, sino a través de la revolución cultural llevada a cabo fundamentalmente por los medios de comunicación, por la enseñanza, donde se cambia la mente de los españoles y se cambia el corazón de los españoles. En el fondo lo que se trataba era de arrancar el alma católica de España, es arrancar del pensamiento de los españoles todo lo que significa la trascendencia y entrar, diríamos, de un mundo inmanente, donde ya la trascendencia no pinta nada, no tiene ningún espacio y donde Dios es el gran ausente. Bueno, pues esto inspirado, no solo en lo que ahora escuchamos de lo más último que ocurre en España, ¿no?, donde se ha nombrado más a Gramsci, sino que viene desde entonces. Recuerdo yo que en el año 1996 fui nombrado obispo de Segorbe, Castellón, y cuando llegué a Castellón ya me encontré en la Universidad de Castellón, que era reciente, ¿no?, todo lo que es ahora la ideología de género llevada adelante en la universidad. Ya habían creado una cátedra no universitaria, sino interuniversitaria de género. Bueno, desde entonces que vengo yo anunciando todo lo que viene después, pero ha sido prácticamente la voz mía y la voz del episcopado en España, una voz en el desierto, porque esto ha sido, diríamos, un tsunami que no solo se ha expresado en un cambio cultural, sino que ha sido un cambio también de las leyes y de todo aquello, de todo lo que es el sistema jurídico español. Bueno, aparte de la revolución cultural, yo voy mirando el reloj para que no se preocupen ustedes, aparte de la revolución cultural, el cambio político, con el olvido de Dios y todo lo que significa una constitución llena de agujeros y donde Dios no se nombra, aparte de esto, diríamos lo que ha sido más al alcance de sufrirlo todos los que estamos aquí, es lo que llamamos la revolución sexual. La revolución sexual venida de antes, ¿no? Normalmente se la suele relacionar con mayo del 68, ¿no? Mayo del 68 es un momento de revolución estudiantil en Francia, Alemania, etcétera, donde hay como un cansancio, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay como un cansancio del orden establecido, ¿no? Y por lo tanto hay como un desperezarse y un querer, diremos, exaltar la libertad del individuo. Y no es que consiguieran el éxito político, pero sí consiguieron el cambio cultural desde esto que yo llamo ahora mismo la revolución sexual. Rápidamente he dicho que esto ya es muy conocido, pero la revolución sexual, primero, lo que hace con sus tres primeras entradas es separar, es la cultura que llamamos de la separación, separar la sexualidad humana de la procreación. El hecho de ser varón y ser mujer y el hecho de tener relaciones sexuales no tiene por qué estar relacionado con la procreación. Segunda oleada de la revolución sexual, no tiene por qué estar circunscrita al matrimonio. ¿Por qué tiene que estar circunscrita al matrimonio, ¿no? Segunda entrada, hay que separarla del matrimonio. Y tercero, ¿y por qué tiene que estar vinculada necesariamente al amor? Es la tercera entrada, ¿no? Procreación, matrimonio, amor, y por tanto, diríamos, la sexualidad como ejercicio es simplemente un juego, un consenso entre ambas personas, algo que puedan, diríamos, satisfacer el gusto o que puedan llevar adelante sin, diríamos, ninguna de las consecuencias. Después de esas tres primeras entradas de la revolución sexual, nos llegó, ya les digo yo, desde 1996 y antes, lo que llamamos la ideología de género. Los grandes profetas de la ideología de género, la Judith Butler está a toda la por España, ¿no? La invitan desde Baleares hasta Madrid, es decir, una de las grandes, diríamos, promotoras de lo que, diríamos, no hay ninguna regla de
sexualidad y por tanto hay que desplazar todo heteronormatividad, ¿no? La ideología de género es la deconstrucción, esa es la posmodernidad. Deconstruir lo que entienden que ser varón o ser mujer es una construcción social y por tanto hay que deconstruirlo, ¿no? Yo porque tengo que ser varón si quiero ser mujer, y por qué no puede ser las dos cosas a la vez, y por qué no puede ser una tercera. Es decir, eso es deconstruir lo que parecía en un momento obvio. Yo soy una persona humana modalizado como varón, veo aquí delante de mí personas humanas modalizadas como mujer, pero esto que parece obvio deja de serlo por este fenómeno de la deconstrucción con la ideología de género, que entra en lo que es la deconstrucción de lo humano a través de la enseñanza, a través de los estándares de educación sexual para las escuelas y lo público, y a través de todo lo que significa todo un mundo de comunicación social, a través de las televisiones, las películas, etcétera, etcétera, ¿no? La ideología de género, como saben, ha ido caminando, haciendo su curso hacia la teórica queer, y desde ahí ya no queda ni siquiera el género, es decir, ya diríamos, queda la autonomía radical del individuo que decide ser lo que quiera ser. Porque, insisto, esto es una libertad donde no hay naturaleza, donde no hay nadie que le preceda. Y ahora, con todos los avances de lo digital y todo lo que significa los avances de la inteligencia artificial, hacia donde se camina es de la deconstrucción de lo humano, diríamos como varón y como mujer, como realidad heterosexual, como realidad que funda el matrimonio y desde ahí la familia, etcétera, etcétera. Se camina hacia, es decir, como no partimos del hecho de la creación y por tanto no hay identidad, sino que la identidad se ha ido formando por la evolución, hagamos evolucionar más lo humano con lo que se llama el transhumanismo y el posthumanismo, que es donde estamos en este momento, con todo lo que pueda dar de sí lo que llamamos esta manera de ir deconstruyendo lo humano. Bueno, pues esto es precisamente por haber sustituido el hecho de la creación, el hecho de la metafísica y el hecho de haberlo sustituido como filosofía primera por el evolucionismo, y ahí ahora mismo con todo el desarrollo de la ciencia y de la técnica lo que pueda dar de sí la transfiguración, transhumanismo o el posthumanismo con lo que llamamos la inteligencia incluso artificial utilizada, que puede ser utilizada para el bien y utilizada también para estas realidades de deconstrucción. Junto a esto, revolución cultural, revolución sexual, podemos hablar de revolución social, tecnológica y digital, ¿no? Es todo un mundo que nos ha venido todo muy reciente. De tal manera que, diríamos, no se habla de redención ni de salvación, sino que se llama tecnoredención. O sea, donde estamos ahora mismo, más allá de la posmodernidad, más allá de estas revoluciones, ¿dónde estamos? Estamos en una sociedad de carácter nihilista, donde lo que se ofrece es una tecnoredención. El tecnonihilismo, tecnoredención nihilista, capitalista. O sea, los grandes poderes, diríamos, del dinero, que, diríamos, hacen de todo negocio, incluido esto, lo que significa la gran redención de cualquier realidad. Nosotros somos, dicen ellos, realidades inconclusas. Ser varón y ser mujer no es una realidad acabada, sino que es una realidad inconclusa. Se ha llegado hasta aquí en la evolución, lo podemos hacer derivar hacia, y eso lo puede hacer, diríamos, quien tiene el poder, el dinero, la tecnología y todo lo que significa todo ese proceso de una sociedad que va ganando el corazón de las personas a través de lo digital. Bueno, pues entonces, todo esto ¿cómo se ha derivado en España? Con los llamados nuevos derechos. Hemos dicho que los derechos de 1948, Carta de los Derechos Humanos, no tenían una fundamentación en la naturaleza de la persona, sino que nacían más o menos con impulsos de otras realidades que al final pues confluyen en eso que llamamos derechos humanos. Luego, pues los nuevos derechos. Hay una carta que llamamos la Carta de Yogyakarta, más allá de las conferencias mundiales de la ONU, donde ya se quiere todo redefinir, toda la Carta de los Derechos Humanos, desde lo que llamamos la ideología de género, etc. Lo grave que ha venido más allá de lo que es esta realidad que conocemos es lo que podríamos denominar la cultura de la muerte. Es lo que yo os decía no solo el primer capítulo, sino el desarrollo de lo que hace el Papa San Juan Pablo II en la Evangelium Vitae. Él habla de estructuras de pecado y habla de realidades que son
conjuras sistemáticas y científicas contra la vida. Podéis leer en el Evangelio en Vito las dos expresiones. O sea, se han creado estructuras de pecado para destruir la vida humana naciente, con el tema del aborto, la destrucción de los embriones, la congelación de los embriones, con todo lo que significa la investigación con la destrucción de los embriones, con todo lo que ha derivado después en la etapa de la fase final de la vida, o la decadencia de la vida, con la eutanasia, etcétera, etcétera. Él habla de una conjura contra la vida por medio de un desarrollo sistemático y científico con verdaderas estructuras de pecado. Lo que ha ocurrido con las grandes ideologías, voy avanzando muy rápido, es que tanto marxismo como pensamiento colectivista, como liberalismo, pensamiento individualista, ambos materialistas, han hecho un cóctel entre ellos. O sea, hoy no se puede hablar sin más de marxismo-liberalismo. Lo que está imperando como imperialismo en la sociedad, diríamos mayoritariamente, en lo que llamamos Occidente, es lo que os he dicho del tecno-nihilismo capitalista. Bueno, pues todo esto ¿cómo se ha manifestado? Se ha manifestado en el aborto como derecho, en la eutanasia, vientres de alquiler, destrucción del matrimonio, de la familia, el individualismo, las rupturas familiares, crisis del matrimonio, crecimiento de las adicciones, enfermedades mentales, suicidios, colonización de la enseñanza, educación moral y sexual, ruptura de los vínculos. Es general el individuo. Hoy no se habla de la realidad de lo que es la persona. La persona es a la vez una realidad subsistente en sí misma, ¿no? Es un ser en sí por sí, y a la vez abierta a la relación, y por tanto abierta a la relación sin perder la propia identidad. Esto es lo que hace el amor, ¿no? Pues hoy lo que se propicia es que no haya vínculos, ni vínculos familiares, ni vínculos entre las personas, ni vínculos entre los territorios. Es decir, es la desvinculación, y esto es lo que es España ahora mismo. ¿España qué es? Una sociedad desvinculada. Se empieza desde abajo. Ahora mismo hay una crisis de nupcialidad muy seria, y además hay muchos jóvenes que no quieren casarse, no quieren tener vínculos que sean permanentes, ¿no? Esos mismos personas desvinculadas no acaban de generar familias que sean sólidas y familias, digamos, que sean permanentes, abiertas a la vida, que es la base de una sociedad que quiera sobrevivir. Bueno, pues hemos de dejarlo así para pasar directamente, con el tiempo que me queda, a decir, ¿y qué podemos hacer? Porque esto se trataba, porque todo lo demás es descriptivo. Es decir, ¿y ahora qué podemos hacer? Bueno, pues rápidamente dicho también, de una manera así, muy sucinta, es decir, de lo que se trata ahora mismo es ya dejar de ser una sociedad de lamentos. O sea, no podemos estar continuamente lamentándonos. Las cosas son como son y están así y ya está. Lo que hay que hacer es responder activamente. Y esto es lo que se llama, diríamos, desde al menos Pablo VI y después ya pues Juan Pablo II, Benito XVI, nueva evangelización, por decirlo de alguna manera. Nueva evangelización, que significa hemos de regar, como se regó esta tierra, con santos, con mártires, confesores, vírgenes, matrimonios cristianos, familias cristianas, del Evangelio. O sea, cuando viene Santiago, es decir, yo cuando estaba allí en Cartagena, Murcia, ¿no? En Santa Lucía, en Cartagena, dice, por aquí entró la luz del Evangelio a España, ¿no? Se supone que Santiago entró por el puerto de Cartagena, por Santa Lucía, dice, por aquí entró la luz del Evangelio a España. Pero ahora tiene que entrar igual, tiene que entrar a través de testigos y de vida de santidad. Benito XVI tiene una charla estupenda en el año 2000, que era el año que él dedicó para también una reflexión a los catequistas. Dice, ¿qué significa nueva evangelización? Y dice, nueva evangelización significa enseñar el arte de vivir. Es lo que significa nueva evangelización. Dice, ¿y cuál es su estructura? Dice, su estructura es, como dice Jesús en el Evangelio, el granito de mostaza y la levadura que fermenta la masa. ¿Quiénes estamos aquí? Somos un granito de mostaza. Pero si ese granito de mostaza es acogido en tierra buena, que es nuestra fe, lo que nos han transmitido nuestros padres, lo que han educado nuestros catequistas, nuestros sacerdotes, lo que nos ha legado la Iglesia Católica, cuando la semilla, aunque sea pequeñita, cae en tierra buena, tiene toda la potencia de la semilla, que acaba siendo un arbusto grande. España y toda, diríamos, la realidad occidental se hizo un árbol grande. Un árbol grande significa que creció la semilla de mostaza, el granito de mostaza, y se hizo la Iglesia Católica que hoy conocemos, en crisis. Pero ya se hizo un árbol grande.
Ahora se trata de, en estos momentos, de comenzar de nuevo. Nueva evangelización, no son nuevos métodos, un nuevo ardor, decía Juan Pablo II, pero es volver a evangelizar. Es lo que necesita España, tierra de misión, volver a evangelizar. Esa es la estructura del granito de mostaza. Igual es su método, el método es morir. Si el grano de trigo no cae en tierra, no produce fruto. Por tanto, no hay cristianismo sin cruz, no hay cristianismo sin martirio. Hoy, quien quiera afrontar esta realidad cruda que sufrimos en España, tiene que pasar por la cruz, necesariamente, porque ese es el método. El método es el suyo, es disminuir nuestro yo. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre, y por tanto yo desaparezco y dejo que entre en mi yo, minúscula, el yo mayúsculo de la omnipotencia divina. Eso significa el bautismo y eso significa la fe. Hay una realidad traumática donde el yo, pequeño yo, Juan Antonio, desaparece para que podamos decir, como San Pablo, para mí la vida es Cristo, lo demás lo considero basura, pero hay que morir. No hay cristianismo sin cruz, no hay cristianismo, no hay evangelio, sino desde ese método que es el grano de trigo que cae en tierra y muere. ¿Y qué tiene que anunciar como contenidos la nueva evangelización? La conversión. España, conviértete, esa es la palabra. Españoles convertidos, os habéis equivocado, os han engañado, vivís en una mentira. Os han engañado. Por tanto, hay que volver. España está haciendo la parábola, dijo el pródigo, pero al revés. Si habíamos vuelto a casa, el Padre nos había abrazado, nos había preparado una fiesta y ahora nosotros nos hemos vuelto a ir. Y cada vez nos alejamos más. Y lo que se trata es de volver a casa, de volver al Padre, de volver a los fundamentos estables de lo que es la inteligencia, de lo que es la libertad, de lo que son los sentimientos cuando están regidos por la razón y por la libertad, que hacen una personalidad grande. España necesita personas con magnanimidad, que sean capaces, ¿no? Lo decía hace poco en el oficio de lecturas, lo leía en San Ignacio de Antioquía, que iba a Roma para que lo martirizaran, y decía, por favor, no me hagáis el favor de que no me martiricen, quiero ser mártir, ¿no? Dejadme ir, ¿no? Que sea yo trigo para la Eucaristía de Cristo, ¿no? Y decía, porque en tiempos de persecución del cristianismo no necesitamos palabras persuasivas, sino grandeza de alma. Queridos amigos, esto es lo que necesita España. Personas con grandezas de alma. He visto que a la tarde estará una conferencia sobre Cisneros y Isabel la Católica, fenomenal. Grandeza de alma, para poder llevar adelante lo que es un anuncio del Evangelio para la conversión, para establecer lo que llamamos, entendiéndolo bien, la soberanía de Dios sobre nuestra libertad, lo que llamamos el reino de Dios, es lo que llamamos el teocentrismo, Dios en el centro, Jesucristo como respuesta al deísmo, Jesucristo como respuesta a todos los, diríamos, agnósticos y aquellos que dicen que Dios puso en marcha el universo y se ha olvidado de él. No. Dios es providente y Jesucristo revelado, el verbo hecho carne es el camino para conocer a Dios y para conocer el misterio del hombre. Eso es lo que dice la Gaudium et Spes. El verbo encarnado revela al hombre el misterio del hombre. ¿Quieres saber quién eres tú? Mira a Jesucristo en su humanidad, ¿no? Y después el tema, olvidado también en la predicación, del juicio y de la vida eterna. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y la vida eterna, creo en la vida eterna. Estos son los grandes contenidos de la evangelización. Hay que volver a buscar a Dios. Hemos de salir con la convicción de la religión llamado así. Hay que matizar las palabras. La religión católica es la religión verdadera. Es como la luna. La luna que María lleva a los pies no tiene luz propia, pero recibe la luz del sol. Y en esto la Iglesia Católica es lo mismo. A la Iglesia se le llama el misterio de la luna, como la Virgen, que recibe la luz potente de Jesucristo y toda ella se ha concentrado en el seno de la Iglesia Católica. No hemos de tener miedo a hablar así. En el último libro póstumo de Benito XVI, él habla de la religión verdadera. Hoy, dentro del pluralismo religioso, dentro del mundo complejo de las realidades que existen, estamos en un momento, diríamos, de poca definición de lo que pueda ser la identidad de nuestra fe. ¿Por dónde hemos de continuar después de estas convicciones? Pues provocar entre nosotros lo que ha sido desde siempre la gran virtud de la fe cristiana, ya entrando en lo que es el hombre, la antropología adecuada. En el fondo, toda la crisis que hemos sufrido ha sido una crisis antropológica. Y ojo, la sociedad se va edificando no desde el contrato social como quería Rousseau,
sino por la vocación a la sociabilidad que hay en la persona humana. Dios nos ha pensado para la relación y, por tanto, la realidad de ser persona humana es anterior a la política, es prepolítica. Y la vocación a la relación, más allá de lo que es el núcleo fundamental, que es el matrimonio y la familia, la apertura a nosotros en la sociedad viene provocada por las propias familias que después van organizándose en realidades más pequeñas, como es el municipio, el pueblo, etcétera, 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 la nación. Pero el origen de la sociedad está en la vocación a la sociabilidad humana y, por tanto, nace para custodiar los bienes de la persona, que son prepolíticos, los bienes del matrimonio, que son prepolíticos, los bienes de la familia, que son prepolíticos. Y si no, no se entiende, porque entonces ya, si es por el contrato social al modo de Rousseau, el consenso aplasta. Hasta el extremo de esto, que es el ejemplo, digamos, más duro, de decir, el aborto es un derecho. Bueno, pues ya está. ¿Por qué? Porque lo ha dicho la mayoría, no porque responda a la verdad. Es decir, es, digamos, la dislocación más fuerte de lo que es la razón humana, ¿no? Bueno, pues junto a esto de lo que es el origen de la sociedad, hoy es necesario que activemos dentro de la doctrina social de la Iglesia lo que es el principio de subsidiariedad. En esto hemos sido muy pasivos los españoles. Lo que yo puedo hacer no tiene por qué hacerlo el Estado. Lo que puede hacer mi familia no tiene por qué hacerlo el municipio. Lo que podemos hacer como agrupación de padres para organizar la enseñanza no tiene por qué hacerlo ni el municipio, ni la autonomía, ni el Estado. Sí tiene que subsidiar. Nosotros tomamos la iniciativa y él no nos hace una limosna, sino que dentro del conjunto de lo que es generar una sociedad, viene a soportar aquello que nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos hacer subsistir plenamente, pero no haciendo limosnas. Y para eso hay que desterrar el lenguaje en el cual nos están encarcelando como una cárcel, entre lo público, lo público, lo público, lo público. Oiga usted, que lo público es lo del pueblo, y el pueblo se organiza como quiere. Querer establecer esas diferencias entre público y privado, ¿por qué tiene que ser privado Juan Antonio? Yo soy una persona privada, claro que sí, tengo mi vida, pero soy un ciudadano y pago impuestos, como vosotros. Y por tanto, entro en el concierto de lo que es edificar una sociedad. Y por tanto, la sociedad se edifica al modo como el pueblo va generándose. Y por tanto, olvidar el principio de subsidiariedad es un gran déficit en lo que es ahora mismo el gobierno y la realidad de la construcción de la nación española. Dentro de la doctrina social de la Iglesia, la persona ocupa el centro de todo lo que significa la economía, la política, los bienes de la persona, para organizar el bien de las propias personas. Y acabo diciendo lo que Benedicto XVI también, en Sacramentum Caritatis, en una charla que dio a los miembros del Partido Popular Europeo, lo que llamamos los principios no negociables. Hoy, para el mundo del ámbito del católico, sea en el ámbito propio de lo que es su vida personal, de vecinos, de municipio, en lo que son las organizaciones que se puedan ir generando, en lo que es el ámbito ya más público de la empresa, el trabajo, o de lo que son otro tipo de organizaciones. Para acabar con la política, para un católico hay principios que no son negociables. Uno de ellos es el respeto de la vida humana desde la fecundación hasta su muerte natural. Ahí no podemos pactar. Esto lo hace muy difícil el trabajo a los católicos y especialmente en el campo de la política. Otro segundo principio es el tema de no podemos pactar en definir lo que es el matrimonio, lo siento. O sea, ¿quién es el Estado para definir lo que es el matrimonio? ¿Pero esto qué es? Matrimonio es la unión de un varón y una mujer para vivir las dos dimensiones del cuerpo humano que son significados propios del cuerpo humano, la dimensión unitiva y procreativa. Y ahí está el origen de la sociedad. Por tanto, eso es un bien social que hay que mantener siempre. Todos estos procesos de lo que significa de construir el matrimonio, la ideología de género, la transexualidad, es decir, no responden a lo que es la verdad de la persona humana, unidad cuerpo-espíritu diferenciada sexualmente como varón y como mujer, ¿no? Matrimonio y familia, la educación igual. Tema de la educación no podemos nosotros entrar ahí para decir no, y esto es un reclamo continuo. Enseñanza pública, sanidad pública, todo es público. Sí, yo quiero, pero es del pueblo, Pero el pueblo no es usted. No hay separación entre verdad y Estado, por el amor de Dios, porque entonces ustedes son una cuadrilla de ladrones que vienen aquí a robarnos o vienen a establecer una serie de realidades que van en contra de los principios básicos. Eso lo decía San Agustín, por eso lo he dicho con toda la libertad. Es decir, si los que gobiernan no gobiernan desde los principios morales de la dignidad de la persona humana, son una cuadrilla de ladrones o de bandoleros que vienen aquí a afrontar lo que no es. Bueno, al final, porque hemos de comer y aquí así, no
que me quedaban dos palabritas, no que yo quiero dejarlas. Es decir, algunos, apoyándose también en lo que decía Benedicto XVI, hablan de las minorías creativas, hay que entenderlo bien. Somos una minoría, pero creativa, hemos de entenderlo bien, ¿no? Benedicto XVI decía que dentro de los grandes, diríamos, evoluciones de la historia hay civilizaciones que nacen, se hacen grandes, decaen y mueren, ¿no? En cambio, donde ha estado el cristianismo y el catolicismo, puede haber momentos de decadencia como el nuestro, pero hay ahí, diríamos, un principio y un germen que puede hacer que esa minoría creativa acaba siendo, diríamos, quien, como la levadura, va haciendo que toda la masa vaya cambiando, o como la luz que va disipando, sois la luz del mundo, sois como la levadura. Estas minorías creativas no pueden ser como a veces pues este personaje americano que estuvo aquí en España, ¿no? Dice la opción benedictina, nos separamos del mundo, nos ponemos en otro sitio. La opción benedictina es legítima, pero lo católico no es la opción benedictina entendida mal. Benedicto fue el gran generador de la civilización cristiana cuando, bajando de Subiaco, fundó Montecassino, y los benedictinos desde ahí se expanden y van generando la civilización cristiana. Pero hoy no podemos huir del mundo, eso no es católico. Sí podemos concentrarnos, pero no para crear un gueto, sino desde ahí salir a evangelizar, salir a comunicar, ¿no? Por tanto, el católico hoy está en el mundo, no es del mundo, pero está llamado a ser luz del mundo y levadura. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Acabo, y ahora sí que acabo de verdad. Abrazados a la Santísima Virgen María y buscando la intercesión de los santos.